Estimados seguidores y seguidoras de Creciendo con la Historia, vamos hoy día a tocar un tema de suma importancia en relación a nuestra historia universal. Hoy día vamos a dedicarnos a explicar el tema de antropogénesis, el origen del hombre. ¿Qué viene a ser la antropogénesis? Es un conjunto de planteamientos, argumentos que tratan de dar sustento en torno a cómo aparece el ser humano y cómo este ser humano se desarrolla a lo largo del tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo. La antropogénesis entonces viene a ser todo ese conjunto de ideas, ese conjunto de argumentos que da sustento al fundamentar el origen del hombre. Sobre este origen del hombre tenemos que iniciar el planteamiento de la posición creacionista, el creacionismo, ¿no? ¿Qué cosa manifiesta en la teoría creacionista? Que un ser superior, llamado Alá para los musulmanes, Jehová, Yahvé para las diferentes iglesias cristianas, entre otras, es el que ha logrado dar origen tanto a las cosas que existen y en especial al ser humano. De esta teoría creacionista se ha originado la posición del fijismo. El fijismo plantea que las especies no cambian a lo largo del tiempo, son inmutables. Además, defienden la idea de que hay un origen separado de las especies. Todo esto se basa en la fe, en las creencias religiosas. Ellos manifiestan que a través de sus libros sagrados se da sustento a que este ser superior ha creado a las cosas a imagen y semejanza, ¿no? Y que así se han mantenido a lo largo del tiempo, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, representantes como Blaise Pascal, ¿no? Como Carlos Linneo, ¿no? Que son aquellos que sostienen desde posiciones cristianas esta teoría llamada el fijismo. Además del fijismo, existe la posición evolucionista, ¿no? Cuando hablamos del evolucionismo, es todo aquello que está en constante cambio, todo aquello que está en constante transformación, ¿no? Constante cambio, constante transformación. La teoría evolucionista admite la existencia de cambios en las especies a lo largo del tiempo. Pero aparte de ello, también tenemos que entender que el evolucionismo, ¿no?, que plantea que todo está en constante cambio y transformación, tuvo sus antecedentes. En el caso de los antecedentes lo encontramos en el mundo griego, con personajes como Leucipo, como Demócrito, que defendían que el ser humano es un conjunto de átomos, está compuesto por átomos, ¿no? Átomos materiales, y que se van a separar con la muerte, ¿no? Con la muerte del ser vivo. Ahora, con respecto a la teoría evolucionista llamada perfeccionista, destacamos a Lamarck. Lamarck, que es el que desarrolla la famosa teoría del uso y del desuso, ¿no? El famoso ejemplo de la jirafa, ¿no? Que dice, según Lamarck, que había jirafas de pequeña estatura, con su cuello reducido, y que por una situación coyuntural del espacio, de la naturaleza, la jirafa empezó a jalar su cuello, ¿no? Empezó a buscar jalar su cuello, y es así que surge este cuello alargado de las jirafas. Por lo tanto, cuando hablamos del llamado perfeccionismo, del evolucionismo perfeccionista, es un cambio que se produce por un deseo interno de mejorar, ¿no? En este caso, el deseo interno de llegar a conseguir ese fruto, ese alimento de los lugares más altos que están en los árboles, ¿no?
Luego de ello viene la teoría pues, evolucionista darwinista, ¿no? Que da como principal representante al famoso naturalista inglés Charles Darwin. Darwin, a través del método de la observación, en el siglo XIX, va a lograr contribuir, ¿no?, con un conjunto de argumentos que dan por el sustento de esta teoría evolucionista, ¿no? Darwin, por ejemplo, escribe dos libros importantes. Por un lado, tenemos el texto publicado en 1858, que es El origen de las especies a través del método de la selección natural, o simplemente llamado El origen de las especies, que surge producto de su recorrido que hace por el mundo a través de una embarcación llamada el Beagle. Pero también algunos manifiestan que las ideas de la selección natural, la teoría de la selección natural, van a ser producto de un diálogo que establece con otro intelectual, con otro naturalista, llamado Russell Wallace, ¿no? Ellos se carteaban, inclusive se manifiesta que Darwin logró robarle la idea principal a Wallace de la teoría de la selección natural. ¿Qué manifiesta, qué manifiesta Darwin? Producto de este método de la observación, por ejemplo, cuando él visita la famosa isla Galápagos, que está al frente de Ecuador, que los diferentes individuos de una especie son muy variables, son muy variables, son muy variables. Además de eso existe una superpoblación, una cantidad enorme de estos individuos de una especie. Ahora, producto de esta superpoblación, ellos están en constante lucha por la sobrevivencia, lucha por la supervivencia. En este caso, en esta lucha por la supervivencia, algunos individuos que han logrado generar ciertas atribuciones, ciertos atributos, ¿no?, como aquellas aves con pico encorvado, a diferencia de las aves con pico alargado, van a lograr sobrevivir producto de una adaptación, producto de una adaptación. Entonces significa que algunos individuos de una especie van a tener que desaparecer por selección natural, ya que otros individuos de una especie logran tener algunas diferencias, algunas variaciones, y esas variaciones permiten que logren sobrevivir, que logren la subsistencia, la supervivencia, gracias a la adaptación. A veces la teoría de Darwin es confundida pensando de que el que logra sobrevivir es el más fuerte. No, no es el más fuerte, es el más apto. Repito, es el más apto. Es como cuando nosotros logremos pues, plantear esta idea, ¿no? ¿Qué pasaría si existe una guerra nuclear? ¿Quiénes sobrevivirían ante una guerra nuclear? Pues algunos manifiestan que son las cucarachas, ya que tienen su exoesqueleto que le va a permitir soportar, ¿no?, esta energía atómica, ¿no? Entonces son los más aptos, son los más aptos. Entonces, este tipo de elementos que conforman la teoría de la selección natural va a dar pie a entender el proceso de la evolución de los seres vivos. Y para que pueda mantenerse estas características que permiten lograr la sobrevivencia, se va a transmitir por el tema de la herencia. Ahora, luego Darwin tiene otro texto muy importante, ¿no?, que es el publicado en 1873, llamado El origen del hombre, ¿no? El origen del hombre. Este es el texto más polémico, ya que lo que dice Darwin es que hay una semejanza entre el mono, entre el simio, el mono, el chimpancé, el mono, con el hombre. Una semejanza. ¿Y qué se desprende de esa semejanza? Que haya un tronco en común, hay un antepasado en común que dio origen
tanto los monos como los seres humanos. Como también puede ocurrir cuando se observa, pues, animales como el caso del jaguar, el tigre, la pantera, con los gatos. Se puede desprender de que todos estos seres vivos tienen un antecesor en común, tienen un tronco en común, ¿no? Entonces, tanto el hombre como el mono han tenido un antepasado común. Ese antepasado común ha desaparecido en ese momento, ¿no? Esto generó bastante polémica, ¿no? Polémica que también Darwin sufrió, ¿no? Sufrió la crítica de la iglesia anglicana, ¿no? Inclusive se generó una serie de burlas a Darwin, porque dijeron que Darwin manifestaba que el hombre descendía del mono, cosa que es incorrecto. Nunca Darwin dijo que el hombre desciende del mono, sino que tanto el mono como el hombre descienden de un tronco en común. Ahora, la pregunta principal que se le da a Darwin es: si el mono y el hombre tuvieron un antepasado en común, ¿qué hizo que evolucione? ¿Qué hizo que evolucione? ¿Y por qué el hombre tiene conciencia y el mono no lo tiene? Este tipo de preguntas van a ser respondidas en ese mismo siglo XIX por Federico Engels. Engels es el representante de la teoría evolucionista de carácter biosocial. O sea, no solamente se va a encargar de plantear el aspecto, pues, naturalista, biológico, sino también analiza aspectos vinculados al análisis que utiliza, que es la dialéctica materialista, ¿no? Aplicado a nivel de las ciencias sociales. Engels tiene un texto breve que se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Para Engels, uno de los elementos claves para la evolución humana es el trabajo. El trabajo. La elaboración de herramientas. Lo que distingue a los seres vivos, animales, con respecto al hombre, es que nosotros realizamos un trabajo colectivo. Transformamos naturaleza, producimos herramientas, y esa producción de herramientas permitió, pues, que el hombre logre evolucionar, ¿no? Engels en ese texto manifiesta que un antiguo primate estuvo en la sabana africana, y que buscaba alimento. Al buscar alimento, ¿no? Necesita, pues, desplazarse por el terreno. Entonces, en este desplazamiento llega un momento en que este antiguo primate tiene que empezar a andar en dos extremidades. Se desarrolla el bipedismo. Este bipedismo permite, pues, la liberación de las manos, y las manos contribuyen, pues, a la manipulación. Y es así que en el proceso de la manipulación el hombre necesita, pues, coger objetos, y esos objetos manipularlos y transformarlos en herramientas. Es ahí que Engels plantea esta teoría importante del famoso pulgar oponible, ¿no? El pulgar que se opone con respecto a los demás dedos, Y esta forma de cómo el pulgar oponible puede llegar al otro extremo, Engels lo llama el trabajo. Eso permite la elaboración de herramientas. A su vez, gracias al pulgar oponible, empezamos nosotros también a desarrollar nuestros sentidos, ¿no? Nuestros sentidos. Y a su vez también el hombre empieza a lograr evolucionar su cerebro, ¿no? Su cerebro. Entonces está cada vez consolidándose como lo que somos el día de hoy, gracias al trabajo. El trabajo, repito, es el motor que permite la evolución humana. Y con esto vamos a cerrar esta primera parte de la clase de antropogénesis.